saben bien que Dios marca todo el tiempo el tema del llamamiento. Cuando se empieza una serie no se sabe cuándo termina, pero Dios insiste en que sigamos hablando sobre este tema, así que vamos a seguir reflexionando sobre el llamamiento. Y he titulado el tema de hoy, lo que destaca a una persona llamada. ¿Qué es la que la distingue a una persona llamada de otra que ni siquiera se dio cuenta que es llamada? Porque yo insisto en que todos somos llamados, solo que algunos no se dan cuenta de ese llamamiento. Pero Dios nos ha llamado a todos, porque si no, no estaríamos aquí. Dios tiene un proyecto con todos nosotros. Y Pablo aquí destaca en Colosenses capítulo 1, que es la carta más cristológica de Pablo, donde resalta la divinidad de Jesucristo y responde a esta iglesia a través de su discípulo amado Epafras. Pero Pablo no había estado en Colosas, él no había estado físicamente allí, sino que un obrero suyo, un discípulo suyo, sí había estado y estaba trabajando, y él que le informaba sobre todos los adelantos y también de las características de los que componían esa preciosa iglesia. Así que vamos a ver entonces qué distingue, qué es lo que destaca a una persona llamada. Y si te dije al principio que sos un llamado de Dios, presta atención para que veas qué es lo que te falta y qué es lo que tenés que ajustar. Mis mensajes tienen que ver con la palabra, pero también con varias características. No 2, ni 3, ni 4, sino muchas, porque, insisto, así Dios lo marca, pero al mismo tiempo tiene que ver con que alguna de ellas te toque, te llegue, alguna de ellas detone en vos algo que pueda realmente afectar tu vida para bien, para bendición. Así que comenzamos con la primera característica esta, que está en el versículo 4, y es que los llamados tienen fe. Tienen fe, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y vos decís, lógico que tienen que tener fe, es obvio que tengan fe, pero te puedo asegurar que no es tan obvio ni tan lógico. Hay gente que sufre por incredulidad, y aún dentro de la iglesia, aún viviendo en una iglesia, estando presente siempre en una iglesia, peca por incrédulo, por el hecho de que no tiene fe. No tiene ninguna seguridad, porque sabemos cuál es la definición de la fe, ¿verdad? Que es certeza y seguridad sobre las cosas que se esperan. Pero hay personas, esto tiene que ver con el porvenir, pero hay personas que tienen inseguridad, incertidumbre de lo que esperan. Tienen miedo del futuro, tienen miedo de lo que va a pasar mañana. Se preguntan qué pasará con mi carrera, qué pasará con mi matrimonio, qué pasará con mi educación, qué pasará con mi profesión, qué pasará con mis sueños, con mis anhelos, con mis objetivos. Hay gente que sufre por incredulidad, por falta de fe. Pero los llamados de Dios tienen una fe que dan que hablar. Porque dice Pablo, habiendo oído, es decir, que había gente comentando, había gente hablando sobre el tema. En este caso Epafras da a conocer que la virtud de la fe en los creyentes de Colosas se destacaba. Eran gente de fe. Y qué lindo que hablen de vos por la virtud de la fe, que digan que sos una persona de mucha fe. ¿Por qué? Porque no tenés miedo del futuro, porque tenés seguridad de lo que te espera por delante, porque tenés convicción de las cosas que vas a recibir por fe justamente. Porque cuando no tenés fe, sufrís de incertidumbre, de miedo y de un montón de cosas más que te hacen ver un futuro sombrío, tétrico. Por eso, si tenés fe, y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Estás escuchando la palabra de Dios ahora, y eso va a alimentar tu fe, y vas a crecer en la fe para tener más seguridad y convicción de las cosas que vienen por delante. Por lo tanto, los llamados de Dios tienen fe en lo que les espera, en lo que les va a venir y en el futuro que tienen delante de ellos. Sin fe es imposible agradar a Dios, ni mucho menos dar ni siquiera un paso, porque por fe vivimos y de esa manera agradamos a Dios, y no por vista. Pero también tienen amor. Mirá lo que dice el versículo 4 justamente, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A todos los santos. Ahora la pregunta, ¿dónde están los santos? Muy bien, algunos dicen acá, mírenme bien, acá. Sí, la Biblia dice que los santos están en la iglesia. Cuando el apóstol Pedro le escribe a los santos esparcidos por el Asia Menor, se estaba refiriendo a creyentes.
a personas que habían aceptado a Cristo. La palabra santo tiene que ver con que Dios te apartó por y para Él. La palabra santo tiene que ver con que Dios te apartó por y para Él. Él te apartó del pecado, del diablo, del mundo, de la oscuridad, de las tinieblas y de todo lo maligno. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito con nuestras vidas. Por lo tanto, los santos no son estatuas ni personas que han muerto hace mucho tiempo. En realidad, si han tenido a Cristo, sí lo eran y lo siguen siendo porque están bien vivos por la resurrección, pero hoy presente, aquí están. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Así que ¿dónde están los santos? Amén. Gloria a Dios, muchos más se animan a levantar la mano. Aleluya. Pero también tienen amor, justamente, específicamente enfocado en los santos. Así que si les pregunté ¿dónde están los santos? Y ustedes levantaron la mano, bueno, el amor tiene que ser entre nosotros, sin fingimiento. Así que pongamos en práctica el amor que hemos recibido en Cristo Jesús. Tratemos de ser más amorosos, de bendecirnos más, de saludarnos más, de abrazarnos más, de estar más cerca los unos con los otros, porque eso es el amor. Mire, he podido participar en estos campamentos, primero de adolescentes, después de jóvenes, en el picnic, y siempre oro por la gente que sufre problemas de falta de integración, como yo sufrí un día. Y ahí es donde se tiene que poner de manifiesto el amor de la iglesia, donde hay quienes se dedican a integrar a los que más sufren, a los que quedan postergados. Yo te invito a hacerlo. Ese es un acto de amor. Que te fijes en aquella persona que es un paria, por ejemplo, o que se siente ajeno, o que no se integra, o que está medio raro, como al borde, mirando, diciendo quiénes son estos. Bueno, que te puedas acercar con amor para extenderle la mano, bendecirlo, ayudarlo, para que él también se sienta parte de la familia. Ese es el amor puesto en acción. Yo doy gloria a Dios por lo que hacen eso. Hay varios aquí en la iglesia. Me gustaría que si hubieran muchos, pero hay varios que se destacan específicamente por eso, que van siempre a las personas que están solas, les abrazan, los animan y los integran inmediatamente. Doy gloria a Dios. Pero toda la iglesia tiene que ser así, que no haya ningún grupo donde hay gente ajena al amor de Cristo manifestado a través del pueblo de Cristo. ¿Amén? Amén. Así que los llamados tienen amor para los santos, para los que están formando parte del cuerpo de Cristo, pero también crecen en el Evangelio. En el versículo 5, mirá lo que dice Pablo: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y luego el versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. No sé si te das cuenta de este texto, pero habla de que cuando vos conociste el Evangelio, oíste el Evangelio, realmente tomaste conciencia del Evangelio, comenzó un proceso en vos. En nosotros comenzó un proceso, y ese proceso tiene que ver con el crecimiento. A veces se marca el crecimiento por la madurez, por los logros, por los frutos, por las conquistas, por las victorias. De repente vos llegaste a la iglesia como yo llegué, arrastrándome, y hoy te veo sirviendo en victoria, animando, bendiciendo, siendo un ejemplo de Cristo. Pero de repente puede pasar el tiempo para otros que no han crecido y están siempre igual, no cambian, no han crecido en el Evangelio. Hay gente que no crece en el Evangelio y nosotros tenemos que crecer en el Evangelio, que podamos crecer hasta la estatura de Jesucristo. Hay gente que sigue inmadura, que sigue chiquilina, que sigue pecando de la misma manera que pecaba antes de venir a la iglesia. Hay gente que no ha cambiado nada. Por lo tanto, no han obedecido el Evangelio y menos crecido en el Evangelio. Nosotros tenemos que crecer hasta la estatura de Jesucristo. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: creciendo siempre firmes y constantes. O mejor dicho, creciendo constantes y firmes siempre.
por favor tomar en cuenta y crezcamos juntos hasta la estatura de Jesucristo. También los llamados tienen un compromiso con el liderazgo de la iglesia. Acá hay un tema interesante, tanto en el versículo 7 como en el 8. Presta atención, dice así Pablo: como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Quién era Epafras? Un discípulo de Pablo, nuestro consiervo amado. Mirá cómo lo describe Pablo: un consiervo amado, es decir, servimos al mismo Dios codo a codo, estamos juntos en esto, pero además lo describe como un fiel ministro de Cristo para vosotros. Era una persona de suma confianza para Pablo. Por supuesto se cree que Pablo lo envió y le dijo: hacete cargo de la iglesia en Colosas, comenzá un ministerio allí, y él fue fiel, él se portó excelentemente bien. Y miren lo que dice el versículo 6, aquí en el versículo 8, informa el liderazgo. Dice el versículo 8: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es decir, Pablo pasaba, Epafras le pasaba informes a Pablo. Pablo no estaba presente, pero se enteraba de todo. Epafras le contaba de todo y le decía: en la iglesia en Colosas hay hermanos preciosos, hay hermanos maravillosos, hay gente virtuosa, hay gente que tiene fe, que tiene amor, hay gente que realmente está creciendo en el Evangelio. Ese testimonio, ese informe alienta, realmente te alienta a saber que hay hermanos queridos que están creciendo y no se han quedado chatos ni en el tiempo. Así que informar el liderazgo de los avances, tener relación con el liderazgo, tener compromiso con el liderazgo, eso es vital para un llamado, porque son los líderes los que van confirmando el llamamiento y los niveles a los cuales se va creciendo en el camino del Señor. A veces decimos que hay gente que tiene serísimos problemas con la autoridad. ¿Por qué? Porque lo tiene con el papá o con la mamá. Pero tenemos que resolver eso y ponernos al día con Dios y pedirle perdón a Dios y tratar de establecer el vínculo. Días atrás confronté a una familia. ¿Por qué? Porque no vienen a la iglesia, pero pude confrontarles y el hombre aceptó realmente ser confrontado. ¿Por qué? Porque ella quiere venir y la hija también quiere venir, pero él no quiere venir y el hijo que tiene tampoco quiere venir. Y yo le decía a él: tu hijo no quiere venir porque vos no querés venir. Si vos te pusieses de acuerdo con tu esposa y ambos vinieran, tus hijos vendrían, porque ustedes están en armonía, están en equilibrio, y tus hijos podrían estar en equilibrio y en armonía también. Pero cuando estamos separados, estamos distantes, ahí hay un serio problema de autoridad porque falta orden. La autoridad pone orden y el orden trae la armonía y todo lo demás que se necesita. Por eso tengamos comunión con el liderazgo. Y te pregunto: ¿tenés vínculo con algún líder? ¿Tenés relación con algún líder? ¿O simplemente venís a la iglesia, participás, te vas, entrás y salís? Tener vinculación con el liderazgo, porque son los líderes los que están llevando adelante la obra y por supuesto dan respuesta a Dios por todo lo que está pasando en el seno de la iglesia. Pero vos, si no tenés vinculación con el liderazgo o no relacionás con el liderazgo, te frenás y no creces y te quedás. Pablo tenía esta bendición con Epafras, su discípulo. Otro punto: se comporta dignamente. Dice versículo 10: para que andéis como es digno del Señor. En el primer culto me pasó algo muy particular cuando decía esto, porque agregué que hay gente que no se comporta dignamente como del Señor. No se acuerda de Dios. Está en algún lugar y se olvida de que es de la iglesia, se olvida de que es de Dios, se olvida de que es de Cristo. Es como que se olvida de todo. Y de repente se comporta exactamente como se comporta el mundo. ¿Y qué dice el profeta Jeremías? Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Hay gente que se convierte a los que roban, insultan, se drogan, fuman, hablan de cualquier cosa. Se comporta como los que están a su alrededor. En vez de plantar bandera ahí y decir: mira, discúlpenme, yo no soy así. Lo era antes, pero ahora no soy más. Y eso va dando testimonio, y eso es comportarse como es digno del Señor en todo lugar, por donde quiera que estén. ¿Se acuerdan del caso que les conté de esa persona que se escudaba en mí
se tapaba conmigo en la iglesia y me corría en Brasil, por supuesto era esto, yo me corría para un lado y esa persona se corría para que yo lo tapara. Y cuando yo me di vuelta le dije, ¿qué pasa? Me dice, no quiero que me vea, aquella persona que estaba en la otra punta, una chica. Dice, porque viniendo para la iglesia me tiré el lance con ella. Y yo no sabía que venía a la iglesia. Bueno, y se le encontró en la iglesia. Bueno, todo va a ser descubierto, todo va a salir a la luz. Agradándole a Dios en todo, dice Pablo. Dice en el versículo 10, agradándole a Dios en todo. Agradémosle a Dios en todo, chicos, grandes, todos, agradémosle a Dios, porque Él se va a deleitar en ver esa actitud en nosotros. Luego, tiene frutos. En el versículo 10 dice, llevando fruto en toda buena obra. Ayer le daba gracias a Dios por el fruto de una hermanita preciosa en medio nuestro, que testificó, que pudo dar razón de su fe, y una persona confió en ella para luego involucrarse en una actividad de la iglesia. Porque quiero decirte que si no tienen fe en vos, o no te confían, o no confían en vos, no se van a involucrar en la iglesia. Las personas tienen que confiar en nosotros y creer en nosotros antes que lo hagan con Dios. Porque si no confían en vos y no creen en vos, menos van a creer en Dios ni en el Jesús que predicás. Eso es lo que dice Hechos de los Apóstoles, en el Hechos de los Apóstoles, dice, creyendo en Felipe, oían el Evangelio. Si no creen en vos la gente, menos van a oír el Evangelio. Por eso tengamos cuidado y tengamos frutos. Los frutos son los que validan nuestra legitimidad. Señor, que alguien venga a la iglesia por mí, pero que tampoco le sea yo de tropiezo. Que alguien venga a la iglesia por mí y que también vaya al cielo por mí, porque yo le prediqué el Evangelio, le hice conocer a Cristo. Corrie ten Boom decía, yo cuando llegue al cielo quisiera que vengan todas las personas que conocieron a Cristo por mí. Y yo sé que voy a encontrarlas en el cielo y van a decirme, gracias a vos yo estoy aquí. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Te has puesto a pensar de que alguien puede conocer a Cristo por vos? ¿Te has puesto a pensar de que podés predicarle a Cristo a una persona y esa persona estar pensando en suicidarse y de repente te diga gracias porque me predicaste del Evangelio? A mí me ha pasado eso. Así que te animo, Iglesia de Cristo, a que no dejes de predicar y lo hagas, porque hay mucha gente yéndose al infierno. Y mientras vos estás ocupado a lo mejor en tu propio parecer, la gente sigue yendo al infierno. Y el diablo se mofa de Dios porque el pueblo, su iglesia, no está haciendo lo que le corresponde. Teniendo frutos, y mucho fruto, y muchísimo fruto. Así que Dios permita que nuestra iglesia pueda empezar a tener frutos. Y esos frutos gloriosos de gente que confía en nosotros, y confiando en nosotros, confían en Cristo. Amén. De gente que crea en nosotros y creyendo en nosotros, crean en Cristo. Amén. Amén. Esa es la secuencia y doy gloria a Dios porque se da en nuestra iglesia y hay muchos testimonios en este sentido. Seguimos creciendo en el conocimiento de Dios. Sinceramente esto me llamó mucho la atención, porque te quiero decir que hay 4 palabras para identificar el conocimiento en la Biblia. Hay otras más, por supuesto, pero vamos a referirnos a ellas nada más, que tiene que ver con, lo explicamos muchas veces, inosco, oídas, sinesis y noxis. Tiene que ver con un conocimiento, pero este tiene que ver con la sinesis, que habla de un conocimiento práctico, un conocimiento que es aplicado. Hay gente que conoce pero no aplica, hay gente que entiende pero no lo pone en práctica. Y este es el problema de mucha gente que está en la iglesia. Conoce de la iglesia, conoce de la rutina de la iglesia, conoce de la doctrina de la iglesia, conoce hasta los líderes de la iglesia, conoce hasta los miembros de la iglesia, que sería mucho, porque una vez a una persona le pregunté, a ver, deme el nombre de 5 miembros, y me dio el nombre de 2 miembros, nada más, no se acordaba de más nadie. No estaba integrado. Y hay gente que todavía no ha comprobado la buena voluntad de Dios. Hay gente que todavía no conoce a Dios.
Hay gente que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Job dijo en una oportunidad: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo una experiencia de encuentro con Dios. Tuvo una experiencia frente a frente con Dios. Hay gente que todavía no lo ha conocido a Dios, por eso no cambia. Por eso no hay cambios. Pero cuando lleguen a conocer a Dios, ahí van a empezar una nueva vida definitivamente. Por eso este conocimiento tiene que ver con una aplicación de vida. Yo lo que sé de Dios lo aplico. Yo lo que conozco de Dios lo vivo. Por eso la gente vive más metida en el mundo, porque conoce el espíritu del mundo. Pero si conocieran más a Dios, estarían más metidos en el mundo de Dios. Y podríamos ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no del mundo. Y muchas cosas no se sufrirían tanto como se sufren ahora. ¿Por qué? Porque están viendo las cosas desde el punto de vista humano, carnal. Pero cuando empecemos a ver desde el punto de vista de Dios, vamos a darnos cuenta de lo que es Dios y lo que quiere Dios y lo que hace Dios con nosotros. Por eso conocer a Dios y proseguir conocerlo, porque la Biblia dice que los que no conocen a Dios sufren destrucción. Dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay gente que no conoce a Dios todavía. Yo te invito a conocerlo y te puedo asegurar que te vas a maravillar. Le dije a una persona a la cual le testifico siempre: el día que conozcas a Dios y caigas de quién es Dios, vas a hacer un pozo enorme. Es como que va a decir: todo lo que me perdí, ¿por qué no lo conocí antes? Por eso empezá a pedirle a Dios que querés conocerlo, que querés tener un real encuentro con Él. Y vas a ver cómo Dios se va a manifestar a tu vida. Te va a visitar y te va a tocar de una manera que vas a ver que no hay vuelta atrás. Así fue como la zarza ardiente en el desierto con Moisés. Tuvo esa experiencia transformadora y a partir de allí Moisés fue nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo comenzó a ser hecho nuevo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Los llamados de Dios crecen en el conocimiento de Dios y en muchas otras áreas. Pero también es agradecido. En el versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo dando gracias al Padre. Aquí en este caso, que nos hizo aptos. Yo contaba en los cultos anteriores que cuando nosotros empezamos a juntar dinero para el Fondo Pro Templo, en aquel entonces era el Fondo Pro Templo porque no teníamos esto, vino una persona, una hermana de la iglesia preciosísima, todavía está en nuestra iglesia, y nos alcanzó una donación, una ofrenda que era más o menos el 40% de lo que valía esta propiedad. Y no lo podíamos creer. Y cuando me quedé así, estupefacto, qué palabra difícil, ¿no? Estuve practicando. Me quedé como duro para decirle, dice, porque tengo mucha gratitud a Dios. Tengo mucha gratitud a Dios, es por gratitud. Me puse a orar en el día de la vigilia del martes con José, este precioso hermano que está sufriendo una prueba muy fuerte en su cuerpo. Lo abracé y yo oré por él para que Dios lo sanara, y cuando él empezó a orar, él empezó a agradecer y agradecer y agradecer y a llorar y a agradecer, y yo lo miraba, realmente me maravillé, daba gracias a Dios. De paso insisto en que sigamos orando por José y por Gastón. Estuvimos visitando a Gastón y también estaba agradecido a Dios, y todo lo que hablaba era motivo de gloria para Dios. Sigamos intercediendo por Gastón para que Dios lo saque, y a José también de esta situación de prueba. Pero ambos estaban agradecidos, estaban con una actitud de agradecimiento a Dios a pesar de las circunstancias. Yo te quiero invitar a ser más agradecido. Te puedo asegurar que si vos hubieses sido más agradecido, muchas cosas hubieran cambiado. Porque dice la Biblia: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si de repente en lo poco vos no agradeciste a Dios, no fuiste fiel. Señor, gracias por esto. Como Dios vio ingratitud, no te siguió dando, no siguió añadiendo a tu vida. En cambio, si vos le sos fiel a Dios en agradecerle por lo poco o lo mucho que tengas,
lo poquito, lo mucho que tengas, y creces en la gratitud, vas a ver cómo Dios va a añadir muchas cosas a tu vida. Y aún te animo a agradecerle por aquellas cosas que tienen que ver con el futuro, que todavía no las ves, pero por fe ya estás agradeciendo. Y vos tenés que ser un ejemplo de gratitud, no de queja, no de bronca, no de rabia, no de sentirte mal y todo el tiempo despotricar por cosas que todavía no tenés, porque están viniendo en camino. Amén. Y por la fe van a ser tuyas, propias. Sí, Señor. Amén. Tiene que ver con todas las áreas, inclusive con la conversión de los hijos, con que las personas dejen la droga, que sean fieles, que dejen de robar y hacer maldad o violencia. Tiene que ver con todo, aún con un nuevo empleo o con una nueva profesión o carrera, con todo tiene que ver esta actitud. Comencé a agradecerle por todo. ¿Se acuerdan el caso que le conté y esto lo vi yo? En Brasil andaba un muchachito en una bici y él decía, yo estoy un cartel atrás, yo estoy muy agradecido porque esta bici se va a convertir en un Mercedes-Benz. Y era un cartelito que estaba atrás de la bici y el muchachito andaba por todos lados. ¿Por qué? Porque tenía fe. Si sos fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Pero si te quejas en lo poco, lo mucho nunca va a venir. Pero séle más agradecido a Dios porque es parte del llamamiento y de la característica de los llamados. Nos acercamos al final, ya falta muy poco, pero otra característica y que destaca el llamado es fuerte, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Yo no sé en qué te fortaleces vos. Una vez prediqué un mensaje de dónde nos agarramos para no caer. Y una persona que estaba en el pueblo de la iglesia me dijo el otro día, ¿sabe cómo me hizo pensar eso? Porque claro, yo me estoy agarrando de la gente y si la gente me falla, me desilusiono, me pongo mal, me deprimo. Bueno, nosotros tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Pero la verdadera fuerza y el poder y la potencia vienen del Espíritu Santo. ¿De quién vienen la potencia, el poder y la fuerza? Por lo tanto, el Espíritu Santo está en nosotros. Si vos tenés comunión con Dios, tenés comunión con el Espíritu Santo. Y vas a vivir una vida estable, firme, regular y fuerte porque dependés del Espíritu Santo, no dependés de tus fuerzas, no dependés de tus capacidades. Estás dependiendo de Dios, absolutamente de Dios. Te encomendás a Dios. Sos insuficiente para hacer algo y para tener victoria, para concretar algo, pero en Dios somos más que vencedores. Amén. Amén. Por eso vos confía en Dios, que Dios te ha provisto de todo para que seas un vencedor, no un vencido. Y no estés todo el tiempo llorando en los rincones, sufriendo por debilidad, depresión o inestabilidad. Nosotros tenemos que ser personas fuertes por el poder de Dios que está obrando en nosotros. Amén. Por lo tanto, decir chao a las cosas que tienen que ver con la debilidad, el desánimo. Y revestirte del poder y la fuerza del Espíritu Santo y vas a ver cómo todos los días vas a salir energizado, lleno de poder y de potencia por el Espíritu Santo. Amén. 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 Y por último, es libre. El llamado de Dios es libre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Yo me reía con una ocurrencia de un hermano de la iglesia que me dijo días atrás, y yo antes estaba atado por las deudas y me tenían que ir como 15 cuadras para que no me vieran. A mí me causó gracia. Pero ¿cuántos no lo han hecho eso? ¿Cuánta gente se escondió por timidez, por complejos, por vergüenzas o por cosas que les ataban y no se sentían libres para expresarse, para hacer o para decir o aún para predicar? Estaban sintiéndose esclavos, cautivos. El diablo los había tomado bajo su control. Y la palabra claramente dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesús. Por eso que Pablo dice en Efesios 5:8, antes estabais en las tinieblas, mas ahora estáis en la luz, pues andad como hijos de luz. Hay muchos atados, hay muchos cautivos, hay mucha gente aún dentro de las iglesias que están bajo la potestad de Satanás. ¿Me están escuchando? Amén. Y lo digo en serio. ¿Por qué? Porque sufren
porque desean y no pueden, no quieren, no tienen voluntad, están renegados con rebeldías, con bloqueos, con fortalezas mentales que les torturan y les hacen vivir una vida que no quieren vivir, pero está el poder de Dios para liberarnos, está el poder de Dios para ayudarnos, para asistirnos y para trasladarnos, para transponernos al reino de nuestro amado Dios. No seas cautivo ni esclavo, ni sigas lleno de vicios o cosas inmundas que te van condenando y torturando. Dios puede hacerte libre hoy mismo. Y quiero repetir algo que me salió bien del culto anterior, porque entiendo de que toda decisión que tomamos en serio inmediatamente queda registrado en el libro de la vida. Y cuando tomamos esa decisión en serio, es definitiva. ¿Me estás escuchando? Y cuando la tomamos en serio y definitivamente, inmediatamente Dios desata recursos para que nosotros seamos vencedores y no vencidos. Recursos de la gracia, que son cosas que no merecemos, pero Él nos la da. Y nosotros podemos vencer y vencer y vencer siempre. Por eso te invito a pensar en esto, por favor, y a tomar una decisión definitiva y en serio. ¿Lo escuchaste? Ponete en ti, iglesia, por favor. Cierra tus ojos. No te distraigas. Este es un momento muy solemne. Deja que el Espíritu Santo esté acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si estás sufriendo de rebeldía o de un desánimo, una confusión, ponete en las manos de Dios ahora. Si vos querés convertirte en un vencedor y no en un vencido, una persona que realmente tenga victoria y pueda tener frutos, fe y aún crecer en el conocimiento de Dios, ponete en sus manos ahora, porque Dios va a desatar recursos que ni te imaginas, y los vas a recibir por fe y los vas a vivir y disfrutar por fe. Te doy gracias, Señor, porque tú nunca desamparas a tu pueblo. Y si estás llamando a tu iglesia, es porque tienes proyectos maravillosos, desafíos gloriosos. Señor, objetivos a conquistar. Yo te pido que ahora tu pueblo esté disponiéndose en el nombre de Jesús. Que dejen de vivir de emociones o de conveniencias y también de instintos. Que a partir de hoy empiecen a vivir por tu palabra. Que empiecen a vivir por tu palabra. En tu palabra hay gozo, hay libertad. Señor, gracias te doy, porque sé que estás haciendo una obra en medio nuestro. Y sé que estás llamando también a muchos a consagrarse, a entregarse como nunca antes lo hicieron. Por eso te pido ahora que si estás, Señor, moviéndote, que estés tocando, Señor, tocando las fibras más íntimas, para que hoy los que decidan sea en serio. Y comienza a escribir cada nombre, Señor, de las decisiones que están tomando, porque las toman en serio. En el nombre de Jesús.